Una de las cosas que en esta noche vamos a ver en cuanto a los llamados del Señor Jesús. Cuando vamos a la palabra de Dios, vemos a través de toda la Biblia, especialmente, o sea, toda la Biblia de Génesis hasta al Apocalipsis, el Señor, Dios llamando a muchos hombres para que pudieran realmente llevar adelante la tarea que Dios tenía propuesto para formar un pueblo, una nación, y así a través de los años ver cómo Dios fue armando y fue formando al pueblo de Dios, ¿no es cierto? Vemos a Abraham sacándole de su tierra, de su parentela, para servirle a él. Vemos a Moisés, como lo llamó, ¿no es cierto? Vemos a Jacob, vemos a tantos hombres de Dios, a Samuel, vemos a muchos hombres que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pudieron escuchar directamente el llamado de Dios de una manera tan especial, ¿no? Y bueno, a veces uno se pregunta qué impacto tiene que haber sido en aquel tiempo ver aquellos hombres escuchando el llamado de Dios de una manera tan especial. Fueron por fe a Él y pudieron experimentar de una manera especial la poderosa mano de Dios, llevándoles al propósito a la cual Él los llamaba. Bueno, pasaron muchos años y gracias al Señor Él mostró su gracia, su misericordia para con toda la humanidad, ¿no? Él se presenta a este mundo mostrando su gracia, su amor para con toda la humanidad y nos da de su Hijo, el Señor Jesús. Y uno de los llamados que Él nos invita a poder estar atento, que es un versículo muy conocido en el Evangelio según San Mateo. Mateo el capítulo 11, versículo 25 dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y dice el versículo 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Versículo 28, vuelvo a repetir: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué preciosas palabras, las palabras del Señor, hablando en nuestros corazones. El nuevo mensaje de Jesús, el Rey rechazado, ahora se aparta de la nación que lo rechaza y ofrece el reino, no ofrece el reino, sino descanso y servicio a todos los que están conscientes de la necesidad de ayuda divina. Es un punto decisivo del ministerio del Señor Jesús. Y qué bueno fue aquel momento cuando nosotros oímos la palabra de Dios invitándonos a venir a Él. Venid a mí, venid a mí. Esto nos habla de salvación, nos habla de la seguridad que tenemos en el Señor Jesús. Significa creer, recibir, comer, beber, y eso lo podemos ir mirando en varios versículos de la palabra de Dios, cómo el Señor se presentó en hechos indubitables, mostrando su gracia y su amor para con todos nosotros. Significa confesar, oír, entrar por la puerta, abrir la puerta, tocar el borde de su manto, y aceptar el don de la vida por medio de Cristo nuestro Señor. El apóstol podía decir: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué bendición fue aquel día cuando el Señor entró a morar en nuestro corazón. Oímos la voz invitándonos a venir a Él, porque no hay nada
No hay nada ni nadie que poder realmente quebrantar nuestro corazón, solo la palabra de Dios. Es por eso que tenemos que dar gracias a Él, por esta salvación que tenemos y gozamos por Cristo el Señor. Él nos invitó un día y pudimos caer con nuestras cargas, con nuestros pecados a Él, y poder encontrar la satisfacción para nuestra alma y recibir de Él el perdón de nuestros pecados, la vida eterna. Y más, nos invita a Él para poder encontrar el descanso para nuestra alma. Dice, venid a mí, todos los trabajados y cargados. ¿Cuántas cargas se agolpan en nuestra vida? Y más en este tiempo, ¿no es cierto? Vemos la humanidad entera cómo sufre, cómo ve con incertidumbre un futuro incierto que verdaderamente tenemos. No hay nada bueno que lo que depare el futuro para ninguno, ¿no es cierto? No sabemos cómo pueda deparar. Pero el creyente es invitado a venir a Él, al Señor Jesús. Y es lo que verdaderamente tenemos que experimentar cada día, porque allí está la base de poder encontrar la bendición y la satisfacción de nuestra alma. Encontrar que en Él hemos obtenido la salvación y en Él tenemos la seguridad de nuestras vidas. Y dice que nadie nos arrebatará de su mano, ¿no? El objeto de la fe no es una iglesia, ni un credo, ni un clérigo, sino el Cristo viviente. La salvación está en una persona, Cristo el Señor. Dice, aprended de mí. Aquí tenemos este llamado especial de santificación y satisfacción. Dice la palabra de Dios ahí en San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Allí está el proceso de descansar nuestras almas para poder encontrar esa bendición especial que tenemos para cada día y a cada momento. Dice el Señor ahí en su palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y qué hermosas son esas palabras que nos alientan a poder encontrar en Él la satisfacción, que Él está en el control de todas las cosas, conduciéndonos en este camino donde nos lleva a la eternidad, porque depara poco tiempo, hermano, en el cual un día estaremos allí en el cielo. No sabemos si es hoy día, si es mañana, no sabemos, pero tenemos una herencia que es incontaminada, inmarcesible, que es allí en los cielos. Somos ciudadanos del cielo y es por eso que debemos ir a Él. Dice la palabra de Dios, aprended de mí. Moisés, nuestro hermano Moisés, en uno de los devocionales, explicaba lo que era el yugo en los animales. Muy linda explicación dio en cuanto a esto. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Esto significa someterse a la voluntad al control, y entregarnos al control total de nuestra vida. Aprende de mí al reconocer su señorío sobre todas las cosas, sobre toda la área de nuestra vida. Él nos instruye en sus caminos. Dice allí el apóstol en Romanos, el capítulo 12, vamos a Romanos, el capítulo 12, versículo 1, dice, así que hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Os ruego. Aquí el apóstol está llevándonos a un ruego, a una petición con cariño, con amor hacia nuestras vidas. Lo hizo allí en aquel momento, pero nos hace a través de su palabra en esta noche. Os ruego por las misericordias de Dios. Esto nos lleva solo a una conclusión, que deberíamos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio. Nuestros cuerpos significan nuestras vidas enteras a Él. La entrega total es nuestro culto racional, en el sentido, si el Hijo ha muerto por mí, entonces por lo menos, ¿qué puedo hacer yo? Vivir para Él. Y qué bendición tenemos al poder concentrarnos
en lo que Dios ha hecho por nosotros, que Él descendió de los cielos, cargando en sí el pecado de cada uno de nosotros, nuestras culpas. Él cargó la culpa de un violador, la culpa de una persona que asesinó. ¿Cuántas personas con pecados tan graves pudo Él cargar el pecado de todos nosotros? Y de aquellos que no hemos hecho nada grave, pero sí hemos entendido que éramos pecadores delante de Dios. Él cargó en sí el pecado de cada uno de nosotros. ¿Cómo entonces por lo menos no puedo hacer que es vivir para Él? Un amor tan asombroso, divinal. Mi corazón demanda mi vida y todo mi ser. Culto racional, esto también se puede traducir como adoración espiritual. Esto es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Cómo nos movemos, cómo nos comportamos en la sociedad, en nuestros hogares. Es un culto de adoración a Dios en cada momento que nos conducimos. O quizás a veces en este tiempo de confinación, ¿cuántas veces? A veces nos asaltan los fusiles, ¿no es cierto? Pero Él dice que es el culto racional de nuestras vidas. Es la adoración a través de lo que nosotros rendimos ante Él, nuestras vidas enteramente, vidas entregadas. También le ofrecemos nuestro servicio, nuestra alabanza y nuestras posesiones. En el versículo 2 dice Pablo, nos aconseja a no adaptarnos al mundo, o en otras palabras, no dejemos que el mundo nos comprima dentro de su propio molde. Cristo murió para librarnos de este mundo. El mundo ha sido crucificado para nosotros y nosotros hemos sido crucificados al mundo. Sería una absoluta deslealtad por parte del creyente amar al mundo. Todo aquel que ama al mundo es enemigo de Dios. No solo deberíamos ser separados del mundo, deberíamos transformar, dice la palabra de Dios, lo que significa que deberíamos pensar como Dios piensa, tal como está revelado en la Biblia, y luego podremos experimentar la conducción directa de Dios en cada una de nuestras vidas. En nuestras vidas encontraremos que en lugar de ser desabrida y dura, como lo tienen muchos de aquellos que no conocen al Señor, tenemos que es agradable, dice es buena, agradable y perfecta. Qué bendición tenemos. La primera es un cuerpo entregado a Dios. La segunda es una vida separada y una mente transformada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y quién lo hace esto? El Señor Jesús. Él nos invita a venir a Él. Es allí la fuente inagotable de eficacia y de valor. Dice el coro que hemos cantado, ¿a quién iré en necesidad? ¿Quién podrá dar esa bendición a mi vida? Solo la palabra de Dios. Es por eso que somos exhortados a través de la palabra, y la palabra del Señor es la que nos invita a venir cada día para encontrar esa satisfacción para cada una de nuestras vidas día tras día. Está allí la fuente inagotable de eficacia y de valor. Es el Redentor bendito, el precioso Salvador. Tenemos también otro llamado que el Señor mismo dice. Allí en el capítulo 16 de Mateo, el Señor Jesús, en el versículo 24, les habla del costo del discipulado a los discípulos. Y dice el versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí vemos la exhortación plena a seguir a Él, pase lo que pase, para nuestro propio rendimiento. El Señor expresa llanamente lo que está involucrado en ser su discípulo. La negación del yo es llevar la cruz y seguirle. No nos está pidiendo que nos crucifiquemos, como Él lo hizo. Él ya lo hizo, pero sí crucificar aquellos deseos carnales que batallan siempre contra nuestra alma. Aquellos que nos desvían de la mirada del Señor, aquellos que realmente no nos ayudan a bien, sino hacen desviar el propósito a la cual hemos sido llamados.
Mira, hermanos, no hay mejor bendición que estar escuchando la voz de Dios. A pesar de nuestras equivocaciones, Él siempre está para poder realmente llamarnos a la reflexión con ese amor tan inmenso que Él tiene. ¿Para qué? Para que no nos equivoquemos. Para que cada día busquemos en Él la bendición para cada uno de nuestras vidas. El negar el yo no es lo mismo que la abnegación. Significa entrega de tal manera a su control que el yo no tenga ningún derecho. Tomar la cruz significa estar dispuesto a sufrir el oprobio como el Señor, el padecimiento que tuvo el Señor y quizás el martirio por causa de él. ¿Cuántos hermanos, cuántos siervos de Dios, cuántos hombres de Dios tuvieron el martirio por causa de llevar su palabra en alto? No sabemos qué es lo que nos depara el tiempo que tenemos por delante. Quizás tengamos que sufrir por llevar el nombre de Cristo. Es por eso que Él nos invita a poder realmente despojarnos de esto que no nos ayuda a poder realmente llevar las marcas de la cruz. Quizás el martirio por causa de él, morir al pecado, al yo, al mundo, seguirle significa vivir como Él vivió, con todo lo que ello implica de humildad, la humildad del Señor, la pobreza, la compasión, el amor, la gracia y toda otra virtud piadosa. Segunda Corintios, el capítulo 4. Capítulo 4, versículo 7. El apóstol Pablo puede decir estas palabras. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todos, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas las partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Llevamos las marcas de la cruz. El llevar las marcas de la cruz es morir al mundo. Podemos ver, dice la palabra de Dios, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Qué bendición tenemos en seguir al Señor. Sí, habrá dificultades, habrá pruebas, pero Él tiene preparado un lugar para todos nosotros. El lugar es allí en los cielos. Y es por eso que tenemos que vivir como ciudadanos del cielo, no de este mundo, llevando las marcas de Jesús en cada una de nuestras vidas y poder realmente disfrutar de esta bendición del rendimiento en nuestra vida habitando con Él. Dice también en su palabra allí en San Juan, el capítulo 15, otro llamado más del Señor, capítulo 15 de Juan, dice la palabra del Señor allí en el versículo 4, dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Qué hermosas palabras, permaneced en mí. En este capítulo ustedes van a ver muchas veces que Él dice que debemos permanecer en Él. Allí en el versículo 23 del capítulo 14 dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Qué hermoso es habitar en Él. Tenemos el socorro y la fuerza para cada uno de nuestras vidas. Miren, no hay mayor bendición que aferrarse cada día a la bendición que tenemos, la palabra de Dios. Dice, Jehová es mi pastor, dice a David, nada me faltará, nada nos ha de faltar. Pero tenemos que aprender a confiar en Él. Y si no confiamos en Él es porque no permanecemos en su palabra. Dice que el que me ama, mi palabra guardará. Ahí está el mandamiento. Él nos ha dejado su palabra. Y si no hemos llamado de Dios es porque verdaderamente no vamos a su palabra. No nos llenamos de su palabra. Y su Espíritu Santo
no trabajará en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo lo llenamos ¿con qué? Con su palabra. Y es la que moverá nuestros corazones a una gratitud, a una adoración a Él. Permanecer significa quedarse donde uno está. El creyente ha sido puesto en Cristo y esta es su posición. En el andar diario debemos permanecer en íntima comunión con el Señor. Un pámpano permanece en la vid, tomado de toda su vida y alimento de la vid. De esa manera nosotros también, si permanecemos en Cristo pensando todo el tiempo en oración, leyendo y obedeciendo su palabra en comunión con su pueblo y siendo continuamente conscientes de nuestra unión con Él. Permanecer en Él, es Cristo, por un lado, que no haya pecado consigo, sin juzgar, sin juzgar y sin confesar, que no haya intereses de los que Él no sea parte, que no haya vida que Él no pueda compartir. Por otra parte, quien permanece en Él, deja en Él todas las cargas y obtiene de Él sabiduría, vida y fuerza. Permanecer en Él no es estar continuamente conscientes de estas cosas y conscientes de Él, sino permitir que nada en la vida nos separe de Él. Qué hermoso es tener, disfrutar de la comunión con el Señor. Y tenemos allí otro llamado más en el capítulo 4 de Mateo, versículo 18 y 19. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, quienes echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y le dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Qué hermoso llamado, ¿eh? Venid en pos de mí, venid en pos de mí. Mire, no hay mejor llamado del Señor que hizo a sus discípulos aquí, venid en pos de mí. La satisfacción más grande que produce al corazón es poder sentir ese llamado para ser pescadores de hombres. Yo cuando estoy extrañando mi trabajo a causa de que no puedo hablar del Señor. Yo una de las cosas que podía hacer trabajando era hablar del Señor. Me tiene preocupado esto, sin duda alguna, pero qué hermoso es poder sentir el llamado del Señor a nuestros corazones. Venid en pos de mí. Ese llamado debe ser a una consciente necesidad de hablar del Señor a aquellos que nos rodean, tanto sean familiares como amigos. Tenemos aquellos que conocen el medio, muchos de los hermanos estamos viendo que ponen mensajes de evangelización a muchas personas. Qué bueno es esto. Pero el apóstol podía decir, ay de mí si no anunciare el evangelio. Me es impuesta una necesidad, y esa debe ser la necesidad en cada uno de nosotros, de ser pescadores de hombres. Jesús nos llamó a ser pescadores de hombres. La responsabilidad era seguir a Cristo. La de Cristo sería hacer de ellos pescadores de éxito. Seguir a Cristo involucra algo más que estar cerca de Él, en un sentido físico. Incluía su imitación del carácter de Cristo. Al seguir a Cristo, el creyente aprende a ir a donde están los peces, las almas, a emplear la astucia o la pasión para ser pescadores de almas. Pedro allí en el versículo 20 dice, entonces dejando al instante las redes, le siguieron. Hermanos, tenemos que despojarnos de todo el peso del pecado que nos asedia, o quizá no sea pecado aquello que nos detiene, no nos deja realmente ver la realidad que tenemos todos sus hijos, aquellos que hemos creído en Cristo como su Señor Salvador. A sentir ese llamado que no somos de este mundo, sino somos ciudadanos del cielo. Y debemos conducirnos escuchando el llamado
de la palabra de Dios. El Señor Jesús nos está llamando. Pedro y Andrés oyeron el llamamiento y respondieron al instante con una verdadera fe. Lo hicieron dejando las redes. Es en verdadera entrega y devoción siguieron a Jesús. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder realmente encontrar en estos llamados que hemos visto a través de la palabra de Dios, los llamados del Señor nos ayuden cada día. Estar atentos. Abraham, Moisés pudieron ver y tantos hombres más de Dios pudieron estar atentos por fe al llamado de Dios. Nosotros, en este tiempo, Dios nos ha dejado su palabra. Y si no sentimos el llamado de Dios a nuestra vida, es porque realmente no vamos a su palabra. Allí está la bendición. Allí está la bendición. Él dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Estás cansado, hermano? ¿Estás angustiado, hermano? ¿Estás triste por diferentes situaciones? En este tiempo estamos tristes, hay que decir la verdad. Estamos tristes por lo que estamos viendo que puede venir. Pero sabemos que en el Señor tenemos el descanso para nuestra alma. Allí está la bendición. Él nos ha prometido un lugar allí en los cielos. Y vamos todos camino a ese lugar. Es por eso que seguramente nuestra alma está triste. Pero miremos al cielo. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El apóstol Pedro allí, con esto termino, en la carta de Pedro, el capítulo 5, versículo 10, dice la primera carta, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es el Dios de toda la gracia que nos está llamando a su servicio. No es lo que merecemos, sino en que sus pensamientos de amor para con nosotros, no importa cuán fieras sean las pruebas, debemos dar gracias de no estar en el infierno, confinados al infierno. Por su gracia, hoy tenemos salvación. Y tenemos ese llamado, llamado a su gloria eterna en Jesucristo, después que ya está padecido. Dice, os perfeccione, afirme y fortalezca. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pensemos esto, que él nos recogió del montón de desperdicios, de allí, de ese lugar cenagoso del pecado, y nos llamó a su gloria eterna. Hermanos, esforcémonos, fortalezcámonos cada día en su palabra y pensemos que el Señor pronto viene. Todo esto que está pasando quizás pase en un poco tiempo, pero hay algo que tenemos reservado para todos sus hijos, que es los cielos. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dijo el Señor, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Él nos viene a buscar. Él nos viene a buscar, no los ángeles, el Señor nos viene a buscar. Y es por eso que debemos estar atentos cada día a lo que viene por delante. Su palabra es la que nos alentará. Su palabra es la que nos fortalecerá. Y ya debemos permanecer en él. ¿Para qué? Para que él cada día trabaje en nuestros corazones y fortalezca nuestra vida en sus caminos. El Señor nos ayude, nos bendiga a través de su palabra.